En el gabinete del presidente Bukele, los que menos toman decisiones son sus ministros. Una estructura oculta de asesores venezolanos tiene más poder que los ministros salvadoreños. Esta historia fue descubierta por El Faro, en una investigación del periodista Jimmy Alvarado publicada el 6 de junio de 2021. El mes en el que El Faro reveló la existencia de esta estructura de asesores fue cuando más intercepciones con el software espía Pegasus registró el staff del periódico. Hubo 35 eventos de espionaje dirigidos a 13 de los miembros de la redacción. Este grupo de asesores opera desde que inició la administración Bukele como enlaces del presidente Nayib Bukele y sus hermanos, Karim, Ibrahim y Youssef. También sirven como enlace con las instituciones del gobierno y con el Partido de Nuevas Ideas. Perfilar a todos los asesores venezolanos de Bukele nos tomaría varios videos, pero hablaremos de algunos personajes clave. Todo comenzó durante la campaña presidencial de 2018. Han dirigido las campañas del partido y del gobierno, pero también los programas de gobierno insignia de la administración Bukele. Algunos nombres de estos asesores se juntan en una investigación de la Fiscalía de Raúl Melara que fue nombrada como catedral. ¿Quiénes son los venezolanos que han servido como enlaces entre el clan familiar Bukele, el gobierno y el Partido Nuevas Ideas? Empecemos con Sara Hanna, la superministra. El 28 de noviembre de 2018, Sara Hanna acompañó a Nayib Bukele a un foro en Fusades al que el candidato fue invitado para hablar de sus propuestas de campaña de cara a la elección presidencial de febrero de 2019. Esta fue la primera aparición pública de Hanna al lado de Karim Bukele y Sofía Medina, secretaria de Comunicaciones de la Presidencia de El Salvador. Hanna lideró la campaña internacional para posicionar a Leopoldo López en Miami como un perseguido político en 2016. López es un político venezolano opositor al gobierno de Nicolás Maduro, un hombre que se ha perpetuado en el poder siguiendo la línea del expresidente Hugo Chávez, consolidando un régimen autoritario. Es decir, Hanna trabajó para una oposición que cuestionó de hechos como la permanencia indefinida en el poder y las violaciones de derechos humanos. Desde el 1 de junio de 2019, Hanna es una especie de jefa de gabinete de Bukele y la líder de uno de los grupos de asesores venezolanos que trabajan posicionándolo. En junio de 2021, Sara Hanna estuvo en primera fila celebrando la destitución ilegal de los magistrados y celebrando también que el presidente Bukele declaró como enemigos a las organizaciones de sociedad civil y a la prensa independiente. El 7 de septiembre de 2021, Hanna lideró la implementación del Bitcoin como moneda de curso legal. También dirigió a los técnicos que trabajaron en el archivo Wallet. Y debajo de Hanna está su persona de mayor confianza, Miguel Zaval, el reclutador. Zaval se encarga de temas logísticos y del reclutamiento de venezolanos para trabajar en el gobierno de El Salvador. Otro asesor clave de este gobierno es Lester Toledo, el jefe electoral. Toledo trabaja con Sofía Merino y con Xavier Zabala Bukele, primo de Nayib Bukele y el presidente del Partido de Nuevas Ideas. Toledo presume en foros de marketing político que él construyó desde cero el comando de campaña de Nayib Bukele. Lo hizo entre 2018 y 2019, cuando Bukele se inscribió en Gana, un partido taxi para la elección presidencial, pero sin contar con una estructura de trabajo territorial con suficientes testigos para cuidar los votos en las mesas de votación. Desde entonces, ha sido responsable de la movilización de los defensores del voto del oficialismo. Ha sido el equivalente a un jefe de organización del Partido Nuevas Ideas para las elecciones de 2019, 2021 y las dos de 2024. En febrero de 2019, Toledo celebró la primera victoria de Bukele en una elección presidencial como si fuera suya. Toledo llegó a asegurar que le había quitado un aliado al régimen chavista de Nicolás Maduro. Durante la pandemia, el gobierno implementó el Programa de Emergencia Sanitaria, PES, una estrategia muy similar al Comité Local de Abastecimiento y Producción, mejor conocido como CLAP. El CLAP es un mecanismo para la distribución de alimentos subsidiados en el marco de la grave crisis económica en Venezuela. Fue Lester Toledo, coordinador de ayuda humanitaria, quien lideró la logística de este programa. Lo hizo a través de Salto Ángel Consulting, una empresa con dirección en Delaware, considerado por la BBC, El País y la OCCRP como un paraíso fiscal. La empresa oculta los nombres de sus beneficiarios finales. Salto Ángel coordinó la logística del PES. Especialmente involucrados en ese rol estuvieron la pareja de asesores venezolanos María Alejandra García, que antes fue asesora de Casa Presidencial en Protocolo, y Tomás Hernández. En el gabinete económico tenían un rol de coordinar el PES. La Fiscalía, previo a las elecciones de febrero de 2021, a través del Grupo Especial Antimafia, había abierto una investigación a la compra de alimentos. En un expediente preliminar, había perfilado a algunos de los asesores venezolanos que habían tenido participación en el esquema de corrupción. En febrero de 2021, el oficialismo celebró haber obtenido una supermayoría en la Asamblea Legislativa. El equipo de Salto Ángel Consulting de Lester Toledo tuvo un recibimiento de héroes tras los resultados de las elecciones. Esos resultados permitieron que la nueva Asamblea aprobara una ley para no juzgar a todos los delitos de corrupción que pudieron ser cometidos durante la pandemia. La ley fue bautizada como Ley Alaví, en referencia al ministro de Salud de Bukele. Uno de los ministros
ministros de Bukele más señalados por corrupción. ¿Recuerdan la promesa de crear unas CICIES y de nombrar un comisionado anticorrupción de la oposición? Aquí es importante Juan Carlos Gutiérrez, el asesor secreto. La presidencia de El Salvador lo nombró asesor anticorrupción, pero no fue presentado públicamente. Pese a que trabajó durante aproximadamente un año como el enlace de Casa Presidencial con la Corte de Cuentas y con las CICIES, una comisión internacional contra la corrupción que fue en 2019 la principal promesa de campaña de Nayib Bukele. Era una especie de escolta del comisionado de las CICIES, Rolando Chaet. En los foros de Madrid a los que asistía fue presentado como comisionado presidencial anticorrupción en El Salvador. Durante la pandemia por COVID-19, la oposición le aprobó a Bukele 3.000 millones para atender la emergencia. Bukele comparó la pandemia y la emergencia con los terremotos de 2001, época en la que fluyó mucha cooperación internacional, y dijo que a diferencia de su antecesor de esa época, Francisco Flores, él no iba a permitir que hubiera corrupción. Juan Carlos Gutiérrez acompañó al comisionado de las CICIES a las reuniones con todos los ministros y titulares de las instituciones que manejaron los fondos de emergencia. Unas fotografías muestran una visita de las CICIES a una reunión en la que se planificaba la reconversión del Centro de Convenciones CIFCO para funcionar como Hospital El Salvador. Gutiérrez fue recibido por un asesor venezolano subordinado a Sarajana, Miguel Arbelo, el veterinario. Sí, un veterinario que fue designado como enlace de los hermanos Bukele con el Ministerio de Salud y el de Obras Públicas para dar seguimiento a los preparativos de la pandemia. Fue él quien explicó cómo iban a adaptar CIFCO como hospital y quien se ofreció como interlocutor en el tema de las compras de emergencia. Entre el 27 de marzo y el 7 de abril de 2020 sucedieron la mayoría de compras bajo sospecha de corrupción durante la pandemia. En el caso del MinSal, fueron el 66% de las compras de equipo médico, unos 15.4 millones de dólares. En el caso de compras de alimentos de agricultura, el 30% de las compras, que significaron 71 millones de dólares. Compras a empresas de funcionarios, empresas de papel en España, Hong Kong, China y Florida, compras a las empresas de un contrabandista y un empleado del ahora presidente de la Asamblea, Ernesto Castro. En esa semana en la que sucedieron todas esas compras, Juan Carlos Gutiérrez renunció a su cargo y se fue a Madrid. Todos estos asesores tienen en común que se conocieron en el programa Lidera, de una organización que potenciaba el liderazgo venezolano, la Fundación Futuro Presente Inc. Esa fundación venezolana se tuvo que ir a domiciliar en Miami debido a la persecución del régimen chavista. Sarajana estaba en la directiva de la fundación. Los contratos, honorarios, responsabilidades de los asesores venezolanos hasta ahora no han sido transparentados. ¿Qué otros secretos oculta el gobierno más transparente de la historia de El Salvador? Para más videos como este, dale click al botón de suscribirse y síguenos en redes sociales.